Un saludo afectuoso desde la terraza de Ideas Multimedios. Esto es el podcast de Cuba Debate y hoy vamos a conversar sobre socialismo hecho en Cuba. Acompáñanos. Porque la historia de la Revolución Cubana, desde esa primera etapa, digamos, antiimperialista, nacionalista, democrática, y el tránsito que estamos celebrando hoy precisamente a la declaración de una revolución socialista, implica no solamente un tema, digamos, declaratorio, sino también implica elementos prácticos. Pero en realidad hay una diferencia entre, vamos a decir, un socialismo de ideología marxista, de ideología comunista que cree en la superación del capitalismo, y un socialismo que lo que intenta es reformarlo a través de la mejor redistribución de la riqueza. Ayudan siempre en estos debates, ahorita lo decíamos, bueno, estamos en la construcción del socialismo y la respuesta directa que yo siempre digo es sí, y después vamos a buscar la fundamentación, porque no es capitalismo lo que estamos construyendo, ni ha sido la idea esencial, aun cuando puede haber, temporalmente puede haber, digamos, desvío o síntomas o cosas que nos digan que algo no está funcionando bien. Porque la intención general, ahora Lenin va a cumplir años de nacimiento, 150 años, ¿verdad? En 1870, no, 155, porque 155, voy a sacar la cuenta. 155 creo, porque fue en el 70 y estamos en el 25. Pero Fidel decía que era fácil llegar a las ideas del socialismo partiendo de nuestra propia historia. Partiendo de las luchas de los mambises, partiendo de Martí. Es decir, la historia de cada país también acerca ideológicamente a la construcción del socialismo. Más allá después de que tiene que haber metas concretas, y ahí sí coincido con Ayuban, de que cada etapa lleva metas concretas. Lleva metas concretas y cosas que resolver. Y lo que no se resuelve en un periodo histórico, después nos deja deudas. Nos deja deudas que después hay que salvar de alguna manera. Y ahí entran de lleno debates contemporáneos como el papel del mercado dentro de la construcción del socialismo, el papel de la planificación, obviamente, pero también el papel de la propiedad individual, de la propiedad privada dentro de la construcción del socialismo. De la participación colectiva. Y la participación colectiva. Y cómo conjugar distintas formas de propiedad dentro de una misma idea de construcción del socialismo. Son vectores que a veces apuntan contradictoriamente y tratar de sacar de esos vectores contradictorios un único vector de construcción socialista es una tarea grande, es una tarea gigante. Voy a hacer una concesión, le voy a llamar nominal en el podcast, que es el que ustedes saben que yo no me manejo con términos de construcción de socialismo, ¿no? Que para mí el socialismo es la construcción de otra cosa, ¿no? Y desde el punto de vista filosófico sería una contradicción decir la construcción de la construcción. Pero bueno, voy a hacer la concesión nominal. Sería ilógico decir la transición de la transición. Totalmente, exacto. Por eso el socialismo es la transición, poniendo el punto, el socialismo es la transición a esa otra sociedad que sí, para nuestra perspectiva, es un modo de producción, con todas las de la ley, de un modo de producción, ¿no? Pero más allá de cómo le vamos a llamar, que no es solamente nominal, también tiene repercusiones desde el punto de vista de todo un razonamiento teórico y práctico, más allá de eso, el camino del socialismo. Yo sí creo que la Revolución Cubana es un ejemplo espectacular para analizar todo esto, que nos hemos movido todavía en un plano eminentemente más teórico, ¿no? Pero yo sí lo veo muy concreto, muy aterrizado, desde el momento en que estas efemérides que estamos celebrando por estos días, de Girón, del carácter socialista de la revolución, es decir, no fue un capricho del gobierno, el joven gobierno de la joven revolución, el gobierno revolucionario de la joven revolución de por aquellos años, no fue un capricho decir ahora vamos a ser socialistas, desde mi perspectiva, sino que eso respondía a una lógica de transformación histórica, de transformación material de la realidad, de una evolución, de un pensamiento que se nutrió del pensamiento autóctono revolucionario cubano, que luego ese pensamiento revolucionario tuvo mucha influencia de los comunistas cubanos, de la revolución del 30, de Guitera, de Mella, del Partido Comunista que se fundó, que también estamos cumpliendo aniversario cerrado. Es decir, ahí hay una tradición, y hay una tradición que no se puede negar.
Otra cosa es esa discusión más superficial de si Fidel primero dijo que no era comunista y después sí era comunista. Eso también está superado por la historia, ¿no? Esas contradicciones. Pero la Revolución Cubana se declara socialista y eso tenía un componente real, orgánico, teórico y práctico. Y si estamos de acuerdo en eso, entonces sí ha habido una intencionalidad de hacer socialismo en Cuba, y esa intencionalidad se ha visto manifestada en la práctica. Es decir, ha habido una producción material de la vida socialista en Cuba. Porque si no, tenemos que decir que lo que hemos estado haciendo es capitalismo con otro nombre. Sí, desde Baliño, quizás desde antes, tú mencionabas a Guitera. En muchos, incluso en manifiestos del partido ortodoxo, hay escrito en esas declaraciones la intención de que el socialismo era la vía, o es la vía, porque lo dejaron bien plasmado, es la vía para resolver los grandes problemas sociales acumulados en Cuba. Y la vía de la democratización de la sociedad cubana. Es decir, hay una amplia tradición desde antes del triunfo de la Revolución que lógicamente ahí cristaliza, pero yo creo que hay también un elemento de confrontación política, ideológica muy grande en esa época y en ese momento en que el país está siendo agredido, y porque además hay una potencia imperialista que es la del mayor desarrollo de la fuerza de producción, es la potencia que emerge prácticamente victoriosa de la Segunda Guerra Mundial y como imperio, digamos, joven, que está buscando aniquilar, está buscando anular la revolución. Entonces, ¿cuál es la herramienta, tanto ideológica como práctica, después en términos productivos, en términos de socialización de la producción, que se tenía a mano? Ya, junto con esa tradición, entonces se convierte en una herramienta de defensa del país. Entonces ahí ya se une lo democrático, se une la revolución, se unen determinadas conquistas sociales a tener una herramienta de construcción de una sociedad distinta. Y ese nombre estaba ahí puesto ya. Y distinta como mejor, en sentido de mejor. Entonces, estamos de acuerdo que desde los primeros años de la revolución ha habido una intencionalidad que coincide con ese afán comunista, con esa voluntad comunista, con esa intención de construir una sociedad mejor. Y por eso yo veo que no hay ninguna contradicción en pensar el socialismo como transición, y siempre desde el punto de vista de algo más que no sea de sí mismo, sino desde el punto de vista de una cosa superior, que es a lo que hemos llamado comunismo. Ahora, eso me lleva a otro plano de análisis. Ahí en contradicción con Ayuban, que a veces intercambiamos, no es contradicción, es que yo creo que ahí hay una riqueza de análisis pero permanente. Está bien que haya contradicción, ¿no? Que haya contradicción. Pero Ayuban está muy tranquilo. Sí, está tranquilo, pero el socialismo también es el camino, no es solo la meta. Porque el cómo lo hacemos es el camino. Porque cómo lo hacemos forma parte también de la solución del problema. En el plano, digamos, teórico, tener determinadas etapas y tener claridad, entonces cuando termina no hay respuestas claras, es decir, ahí realmente cuando tú dices el camino, bueno, pero ese camino será eterno, cuánto dura, cuándo lo termina, es decir, para eso no hay esas respuestas cuando uno dice el socialismo también es el camino. Que Lenin a los últimos años de su vida sí se da cuenta de que ese camino no iba a ser tan corto, de que esa transición a una sociedad comunista no iba a ser tan corta, y entonces empieza ya a decir, bueno, este camino de alumbramiento puede ser más o menos extenso. Hay algunos teóricos cubanos que hemos estado intercambiando en estos días intensamente, y también es que Lenin confiaba mucho en que la revolución socialista iba a triunfar en Alemania, en un país con mucho más desarrollo del capitalismo, y lógicamente eso iba a tener o debía tener una repercusión en toda Europa, y al fracasar ya se percató de que entonces la construcción o el socialismo en la Rusia de los zares iba a ser un camino largo, también difícil, contradictorio, como realmente fue. Conecta con la teoría del socialismo, del comunismo en un solo país, y eso también yo creo que en el caso de Cuba es un tema. Sí, claro, hubo un debate en aquella época porque de la teoría de Marx y Engels se deducía una cierta lógica de que si el capitalismo era un sistema mundial, que ya para la época
estaba definido como tal, lo había hecho Lenin en ese libro tan importante de imperialismo, fase superior del capitalismo. Si el capitalismo es un sistema mundial, la única manera posible de poder es decir, de poder desconstruir esas relaciones capitalistas era a través de un fenómeno que fuera también de carácter mundial. Y empieza el debate de la idea del socialismo en un solo país, porque en determinado momento la realidad, porque una cosa es el proyecto y una cosa es el plan y otra cosa es la realidad, con el fracaso sobre todo de la Revolución Alemana, la realidad da un golpe importante, como decía Lenin, que los hechos son obstinados, ¿no? Es decir, la realidad impuso un debate de que, ¿qué hacemos? O renunciamos a la superación del capitalismo, y lo que tratamos es de ser una socialdemocracia un poco más radical, o realmente, a pesar de, nos proponemos construir una sociedad diferente a la capitalista. Y ahí yo creo que ellos tuvieron el atino y la valentía. Claro, no es igual Cuba que Rusia. Rusia, incluso con territorios disminuidos, producto del fin de la guerra civil, de la intervención, era un país, prácticamente un país continente, con grandes recursos, etcétera, muy diferente a nuestra realidad, que son una isla, es decir, un archipiélago relativamente pequeño, etcétera. Entonces, ese fue un fuerte debate en la época, y fue un debate que hasta cierto punto dividió, porque esto es otro fenómeno que ocurre mucho en los movimientos ideológicos, políticos, etcétera, que cuando no se logra llegar a un consenso sobre determinado tema, es difícil que no ocurra una separación, una división. Y ahí hubo muchas divisiones que tuvieron como origen esta problemática de si era posible o no el socialismo en un solo país. Yo creo que independientemente de que quien tenga la razón, y yo creo que en eso Fidel aporta muchísimo la Revolución Cubana, no sabemos exactamente qué es lo que vamos a tener, pero sí sabemos lo que no queremos ser, ¿no? Y eso, todo lo que signifique ganar un poco más en justicia social, en desarrollo integral de la sociedad, va a ser superior a las relaciones, a la lógica del capital. Yo creo que esa es un poco lo que uno tiene que quedarse de ese debate. Ahora, yo quería agregar algo escuchándolo a usted, y es que hay un diálogo constante entre el proyecto histórico y la realidad concreta en que este se desarrolla. Se ha mencionado a Fidel, pero por ejemplo Lenin tuvo la genialidad de saber leer exactamente cada momento, desde lo estratégico y lo táctico, del desarrollo de la revolución. E ir moviendo. Porque recuerdan que Lenin comienza aliado con partidos de la socialdemocracia, incluso algunos partidos un poco más hacia el centro del diapasón político de la Rusia zarista, pero que se habían puesto de acuerdo en la necesidad de derrocar al régimen zarista, ¿no? Después, cuando no cumplen con los pactados, ¿no? Como grupo de organizaciones, no cumplen con los pactados, que entre ellos está el fin de la Primera Guerra de la Primera Guerra Mundial, es decir, la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, sencillamente toman una posición aún más radical, más revolucionaria, y ocurre la famosa revolución de octubre, ¿no? Entonces, Lenin tiene esa capacidad de leer de la realidad, y eso es muy importante en el desarrollo. Que la tuvo Fidel, pero que siempre es necesario ajustarla cada vez más, porque son procesos tan complejos que siempre corre el riesgo de una desconexión entre la visión desde lo ideológico, de lo político, del proceso, con la manera en que se están entrelazando en la realidad esas relaciones sociales en general. Y cuando a eso le suma el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, que es un poco esa atadura a la necesidad que siempre te tiene ahí atado de alguna manera, y también el efecto que tiene eso en la conciencia, en el desarrollo de la conciencia social, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante en cualquier transición, en cualquier periodo de transición, y en Cuba hoy también sigue teniendo
gran importancia a este enfoque, ¿no? Esta problemática a la que me refería. Conectándolo con Cuba entonces ya, porque dijimos que no nos íbamos a extender tanto en la parte teórica, pero bueno, no lo podemos evitar. No, pero hemos tenido visitas, hemos tenido visitas a la realidad. De la teoría a Cuba, a la práctica cubana. Pero trayéndolo, ya hablábamos, lo poníamos un poco en contexto a los primeros años de la revolución, podía conectarlo también cuando nos decías cómo Lenin tuvo que ir removiendo sus ideas en la práctica cuando no se logra ese gran triunfo en la Europa. En Cuba pasó similar, nos pasa similar en los 90, cuando se derrumba el campo socialista y luego sale ese congreso del partido y entonces la posición oficial era, bueno, ahora lo que tenemos, ahora no sabemos qué va a pasar en términos de comunismo y revolución proletaria mundial. Pero la defensa de las conquistas del socialismo fue la frase... Pero sí tenemos que defender las conquistas de la revolución. Y las conquistas de la revolución no eran conquistas en abstracto, sino eran conquistas que venían de un modelo socialista de producción de la vida, de producción material de la vida y por tanto de producción espiritual de la vida. Y eso ha influido profundamente a todas las generaciones que nacieron, o sea, que venían que hicieron la revolución y que nacen con la revolución. Es decir, yo estoy convencida de que en Cuba tenemos un modo de pensar socialista, aún en las contradicciones actuales, en toda esta nueva participación con mayor protagonismo de las nuevas formas de propiedad privada, de esta combinación que se está tratando de dar entre distintas formas de propiedad. Yo sí creo que existe todavía un modo, y esperemos que siga existiendo, un modo socialista de ver nuestra cotidianidad. Y eso entonces lo conecto con lo que decías de los estudiantes, porque sin dudas, incluso esos estudiantes más jóvenes que nacieron después de los 2000, que han tenido muy poco contacto con toda esta historia reciente que se ha vivido de luchar por un país mejor, un país justo, un país superior a todo lo que ha vivido la humanidad anteriormente, les queda más lejos esta realidad histórica, pero a la vez todavía son herederos de la justicia social, de tratar de redistribuir lo más justo posible la riqueza, de unas formas de trabajo que tratan de alejarse de esa explotación, a pesar de que en la cotidianidad cada vez se vuelva más difícil alejarnos de la explotación, de la enajenación, de toda esta vorágine capitalista. Pero, ¿cuáles serían entonces los retos del socialismo cubano en la actualidad, en la época en la que estamos viviendo, para que justamente no se pierda ese proceso de construcción de una subjetividad socialista y que por tanto una subjetividad socialista que tiene que estar sustentada en una producción de la vida que se aleje del capitalismo? Yo creo en lo que ella decía, un paréntesis, hay un documento, digamos, seminal importante, que en lo que tú conversabas, yo después ahora le doy la palabra rápido a Yuan, y es el socialismo y el hombre en Cuba, ¿sí? Del Che. Y donde ahí hay un análisis que no deja de ser contemporáneo. No ha perdido vigencia. Que no ha perdido vigencia. Porque sitúa en primer lugar a las personas, al hombre en el centro de la construcción de esa nueva sociedad. Y también habla de una dialéctica de la relación entre los líderes y el pueblo. Y cómo decía, la presión constante, es decir, el diálogo permanente, es decir, una conquista importante del socialismo no son solo temas materiales, sino es también esa conexión simbólica en que se está construyendo una esperanza, algo distinto, nuevo y para mejor. Y por eso hablamos que es cultural. Y por eso ahí Gramsci también tiene una idea que es la hegemonía cultural sobre todo del socialismo. Si no se logra esa hegemonía cultural, entonces es muy difícil la construcción del socialismo. El Che también señala, no solo allí, pero también señala el tema de que la construcción del socialismo no es solo una cosa material, señala también la construcción al mismo tiempo y preponderantemente de la conciencia. Entonces yo creo que eso hoy no ha perdido, a la luz de lo que hoy tenemos, no ha perdido vigencia. Yo creo que todo lo contrario, cobra cada vez más vigencia. Es decir, en medio de elementos que pueden resultar contradictorios a la construcción del socialismo, yo creo que rescatar las esencias del socialismo es clave. Ayudan a señalar un grupo de cosas que son beneficios, digamos, sociales.
Pero ojo, como tú decías, hay personas que nacen después del 2000, que para muchos ya es un elemento dado. Y si es un elemento dado, entonces no es un elemento por conquistar, por lo tanto no forma parte de mi lucha cotidiana. Entonces, y eso también, lo que es favorable para muchos, también se puede convertir en un elemento, digamos, de inmovilismo, porque ya me es dado. Entonces, ahora, ¿qué es lo nuevo por lo que tengo que luchar? Entonces, la construcción de metas también es importante. Por eso en épocas no lejanas, como el tema y Ayuban lo vivió muy de cerca, por eso lo señalo y lo apunto, cuando el tema de la COVID y la cantidad de estudiantes que se presentaban voluntarios y ese fervor por trabajar, por estar allí, por participar, por hacer entrega de algo que además no teníamos ni muy claro de qué consecuencias, del peligro que podía tener. Entonces esa entrega de esos jóvenes cobró un sentido, pero tenía un sentido socialista, porque ahí había total voluntariedad, ahí había, nadie quería una remuneración, era estar en la primera línea de combate. Entonces yo creo que sí, que la construcción de metas también genera socialismo, y lógicamente tiene que estar acompañado de lo material. Yo digo que también el socialismo tienes que verlo, ¿no? Tienes que palparlo, pero tenemos que ir a metas superiores que ya hoy han sido superadas, y ahí yo creo que hay un gran reto. Uno de los retos también ideológicos, es decir, si tenemos nuevas formas de propiedad, pues la convivencia y la integración a un modo de hacer socialista es una tarea política, es una tarea ideológica. Es que esos que están trabajando, pero de otra manera y bajo otras reglas, bueno, también contribuyen al socialismo. Y eso es clave, eso es importante, no como si fueran entes aislados, no como si fuera algo que tengo que atacar, que me ha nacido algo que no me es consustancial a mi organismo, no, todo lo contrario. Tenemos que incorporarlo como parte consustancial de la construcción del socialismo. Y yo creo que por ahí van una parte de los retos de hoy, ¿no? Yo me refería a dos retos fundamentales, muchos, ¿no? Uno tiene que ver con lo que han planteado ustedes, y es, yo creo que hay una relación dialéctica entre lo material y lo espiritual. Es decir, no se puede ver como una posible desconexión entre una cosa y la otra. Es decir, tienen que de alguna manera tener una relación pegajosa una con la otra, ¿no? Es decir, no se puede ir una muy adelante y la otra no se puede quedar muy atrás, ya sea una o la otra. Lo que sí yo creo, y eso a veces nos acusan a los economistas de ser un poco, o de ser bastante economicistas o deterministas, ¿no? Lo que pasa es que la producción material juega un papel muy importante en el desarrollo de cualquier sociedad. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Marx y Engels no hablaban de lo que algunos acusan en las leyendas negras que hay sobre el socialismo, de que el comunismo y el socialismo son ideologías que tienen una especie de voto de pobreza, ¿no? Es decir, de que el objetivo de la miseria, o repartir la pobreza o ser pobre, incluso uno de los grandes clichés. Uno ve hasta cosas ridículas como una persona acusar a otra de hipócrita porque tiene una posición de izquierdas o socialistas o comunistas, y usar un producto, un iPhone, por ejemplo, ¿no? Y eso yo creo que es importante, porque todo el tiempo Marx está hablando de que usted tiene que alcanzar determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, que lógicamente está atada dialécticamente a un nivel de desarrollo de las relaciones sociales de producción, para poder desplegar otra serie de elementos de la vida social. Y, por ejemplo, por eso en Marx es tan importante el tema de la tecnología. Es uno de los primeros economistas que le da una importancia central al tema de la tecnología, porque esa reproducción material sin desarrollo tecnológico es muy difícil en el desarrollo de la sociedad, o la manera en que se estaba desarrollando la sociedad. Por lo tanto, a pesar de que todos coincidimos que tiene que haber un desarrollo de la conciencia social, que no se puede construir el socialismo con
cultura arraigada, enraizada en el ideal del capital y que se necesita otra manera de hacerlo y de enfocar los problemas. Lo cierto es que nosotros tenemos que resolver el elemento material. Y eso, porque además la producción material no está desconectada de las relaciones también en el plano espiritual. Porque si decimos que el trabajo es una forma de realización personal, cuando yo hago mi trabajo y estoy produciendo, también me estoy de alguna manera realizando socialmente, si hago algo que me gusta, si hago algo que considero que es útil para mí y para la sociedad. Es decir, eso no está desconectado, ¿no? Nosotros lo separamos metodológicamente, es un vicio de la ciencia, de la academia, ¿no? Hacerlo para estudiarlo, para profundizar en los aspectos, pero todo eso está mezclado. Entonces, la parte material yo creo que también es muy importante y sobre todo porque no te permite que se desconecte demasiado el desarrollo de la conciencia social. Dicho de otra manera, usted no podía hacer la Revolución de Octubre con ciudadanos de la era esclavista. No podía hacerlo. Es decir, ese nivel de desconexión entre una cosa y la otra, como mismo a veces uno, un poco defendiendo la Revolución de Octubre, uno dice, recuerden que la Revolución de Octubre la hicieron hombres del siglo XIX, porque a veces uno le exige a las personalidades de la historia que sean ahistóricos también, es decir, que no respondan a su desarrollo histórico. Y yo creo que en el caso cubano ese es un dilema que obviamente está presente de cómo nosotros reproducimos esa vida material para poder seguir ampliando la riqueza cultural, social, que significa la Revolución Cubana. Eso es un elemento. Y el segundo elemento al que quería referirme es el tema de que Cuba no está desconectada del mundo. Y hoy uno lo ve con la gente en la calle, lo ve con los jóvenes. Hay una epidermis totalmente, ¿cómo se dice? Se traspasa, que está en constante intercambio con el entorno y sobre todo con un entorno digital donde se han borrado prácticamente las fronteras nacionales. Y hoy cualquier cosa que dice cualquier persona en cualquier parte del mundo lo puede estar escuchando un joven cubano en cualquier momento. Y eso provoca un cambio en la manera, en la lógica en que se enfrenta la revolución, se tiene que enfrentar la revolución también a su desarrollo, a la manera en que se plantea su transición al socialismo. Yo creo hay muchos debates que pasan por incomprensión de la naturaleza del periodo de tránsito, de sus características, y que hoy están en el centro de muchos de esos debates. No sé si nos dará tiempo, el tema del papel, por ejemplo, el papel y alcance de la propiedad privada y el mercado dentro de un proyecto de transición socialista. Y cierro esta idea con un planteamiento histórico. Porque hacía referencia a cuando Cuba se plantea la idea de asumir como proyecto histórico la transición o la construcción socialista, lo hace en un contexto en que ya hay un campo socialista que está dispuesto a ayudar, donde ya hay una experiencia que existe, que ha tenido resultados, que ha teorizado, que ha conceptualizado y que tú puedes ir a estudiar, que puedes leer una especie de modelo, y eso quizás nos planteó la posibilidad de saltarnos algunas etapas en esa transición, como la etapa de la heterogeneidad. Lo que Ayuban está abordando y con relación a nuestra realidad cubana, hay un aspecto, el tema tecnológico. Mar allí en el capítulo dedicado a la manufactura reclama la elaboración de una historia de la tecnología y dice los elementos esenciales de la tecnología, que hasta el momento de hoy, quitando el tema computacional y digital, lo dibujó muy bien. Y lo traigo a colación porque una de las soluciones del problema cubano desde el punto de vista material
es la tecnología. Nosotros estamos en un país que ha perdido casi 1 millón de población efectiva. Nosotros, por distintas razones, migratorias, etcétera, envejecimiento de la población, en esas circunstancias crear riqueza, y los economistas lo saben, tú puedes crear riqueza o porque aumenta la población o porque tu tecnología te permite una productividad cada vez mayor. Entonces, el elemento poblacional lo tenemos bastante cerrado, bastante limitado. Por lo tanto, la apuesta cubana tiene que ser a incrementos sustanciales en la aplicación de la tecnología que multipliquen a esa fuerza de trabajo que tenemos hoy y que está muy limitada. Lo otro que ayudan también, hacía referencia, tiene que ver con la inserción de Cuba en un contexto en el que no nos dejan insertar. Es decir, no es solamente la vocación de insertarte, es que cuesta trabajo en unas condiciones de extraordinario bloqueo recrudecido por muchas vías. Entonces, pero esa tarea hay que cumplirla. Esa tarea de burlar el bloqueo y esa tarea de desarrollarnos a pesar de, entonces tiene que estar sobre la base de esa apuesta por la tecnología. Allí hay un desafío tremendo que también tiene que ver con los jóvenes, porque la asimilación del mundo es básicamente a través de la gente. Yo soy de los que veo muy positivo que haya toda una apertura de lo que está ocurriendo hoy en tal lugar, hoy lo estamos viendo, porque al mismo tiempo estás viendo no solamente una serie o estás viendo digamos, cosa que es distractora de cosas esenciales, también estás viendo lo que está ocurriendo en Palestina, estás viendo lo que está ocurriendo en Gaza, y también la gente termina comparando, todo el mundo termina comparando, bueno, pero y esto está ocurriendo en tal lugar y nadie hace nada, no hay, entonces, y también te va dando elementos de justicia y te permite valorar, porque lo otro es lo contrario es estar en una burbuja, y en una burbuja siempre va a ser muy, muy difícil construir nada. Yo creo que tenemos que estar constantemente en ese intercambio. Una parte rápido con lo que decía la tecnología. Yo estoy de acuerdo totalmente con Montejo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que resolver antes otros problemas que no son puramente tecnológicos. Porque la tecnología en sí solo no produce. Es decir, usted tiene que tener un sistema de relaciones que permita que la tecnología sea utilizada eficientemente para producir. Porque además eso genera una dinámica en que una cosa potencia a la otra. Pero ese engranaje, esa dinámica también es algo sobre lo que nosotros tenemos que trabajar. Por eso es tan importante el debate, por ejemplo, del mercado o la planificación. En una economía, en la transición concreta, en la construcción concreta de relaciones sociales nuevas en el contexto mundial que ha definido Montejo. Y yo creo que eso hoy en Cuba tiene una importancia, y de hecho tú lo ves en los debates que se dan constantemente, ¿no? En cómo logramos que utilizando la tecnología nuestra economía, por ejemplo, crezca. Porque es verdad que, y nosotros hemos defendido mucho en la facultad, y creo que en Cuba y también en Latinoamérica, el concepto de que el desarrollo es más que crecimiento económico, es mucho más que crecimiento económico. Lo que pasa es que siempre haciendo alusión a una idea matemática que me vas a decir que seguramente tiene un origen filosófico, que es la relación entre lo necesario y lo suficiente, ¿no? Lo que sí está claro, y siempre recuerdo aquella frase de general de ejército, de que no se puede distribuir lo que no se tiene, lo que no se produce. Y eso es un elemento, en el caso nuestro, que es muy, muy, muy importante. Nosotros tenemos que encontrar la manera de cómo nuestra economía, a pesar de todas las circunstancias que decía, por ejemplo, Montejo, la más importante de todas, que es el bloqueo, es nuestro principal impedimento al desarrollo, y eso no es un eslogan, es una realidad en número cotidiana, en la vida cotidiana de nuestras empresas, ya no solo estatales, sino también en el sector privado que lo sufre. Y yo creo que eso es un debate que se está teniendo, que está ocurriendo, pero que es importante seguir desarrollando para encontrar esas vías necesarias para mejorar la producción, es decir, la generación de riqueza del país, estar en una mejor posición para hacer una mejor distribución entonces
de esa riqueza. Porque fíjate, siempre va a ser muy complicado distribuir la escasez. Siempre, no es lo mismo. Sobre todo distribuirla justamente. Claro, no es lo mismo cuando tú llegas a la casa y llegaste con una java de 10 panes y son 4 en la casa, a cuando tú llegas con 2 panes a distribuirlo entre 4. No es igual. Ahí, y eso es un elemento, te repito, que yo creo que es muy importante en la realidad cubana. Y sobre todo, cómo construimos, cómo hacemos esa reproducción material sin que nos comprometa esencialmente entonces lo que queremos lograr en el plano de la reproducción espiritual, de las ideas, de la cultura, etcétera, porque ahí sí hay importantísimas contradicciones que tienen que ser manejadas. El Hijo de los hombres, el Cristo, el